Hola a todos, mi nombre es Nora García y en este video te voy a compartir el procedimiento para llevar a cabo el presupuesto de ventas. Previo una pequeña introducción. Bien, los presupuestos son un elemento esencial para la planeación y control dentro de las organizaciones. Estos presupuestos van a establecerse dependiendo el tipo de empresa que se trate, ya sea pública o privada. En el caso de las empresas públicas, el presupuesto inicia por estimar los gastos de la organización. En el caso de las empresas privadas, la estimación inicia o el presupuesto inicia a partir de las ventas, que es el elemento esencial para generar las ganancias. Tenemos otro tipo de clasificación de los presupuestos que es por la técnica de evaluación. Y por la técnica de evaluación vamos a decir que tenemos presupuestos estimados, que son únicamente sobre bases empíricas, y estándar, que es sobre una base científica. Adicional a esto, existe el presupuesto base cero, que no toma en cuenta ni la experiencia vida. Y por último diríamos que los presupuestos por su forma pueden ser fijos o flexibles. Los fijos permanecen invariables y los flexibles permite cambios y fluctuaciones. Es decir, establece metas considerando parámetros. Parámetros como decir, voy a alcanzar, mi meta para este año va a ser de vender de 1000 a 1500 productos. Establece parámetros, permite la fluctuación. Ahora bien, de momento me voy a abocar específicamente a lo que son los presupuestos de empresas privadas y voy a considerar como técnica de evaluación la estándar, que es sobre una base científica. La base científica va a tomar en consideración los datos que se tienen dentro de la organización que nos puedan ser útiles para establecer este presupuesto. Y también voy a ver dentro de esta base científica, voy a ver lo que son presupuestos fijos y lo que son presupuestos flexibles. Todo esto enfocado al presupuesto de ventas. Pues bien, vamos a partir de lo que son los presupuestos fijos, considerando una base científica. Para los presupuestos fijos voy a considerar o voy a tomar en cuenta los datos históricos que tiene la empresa en cuanto a ventas, porque voy a partir en una empresa privada, voy a partir de lo que son ventas. Entonces, para llevar a cabo mi estimación de presupuestos, vamos a considerar los siguientes datos. Estos datos quiero comentarte que se han establecido únicamente con el propósito de didáctica y de comprensión. Obviamente no va a haber ventas tan mínimas en una organización y menos durante todo un año. Entonces, voy a partir de lo que son el establecimiento de ventas estimadas. Para establecer el presupuesto de ventas o ventas estimadas, puedo hacer uso de dos métodos matemáticos: el método de incrementos absolutos y el método de incrementos porcentuales. Estos dos métodos me van a dar como resultado una cantidad fija, va a ser un presupuesto fijo. Voy a iniciar por compartirte el cálculo para incrementos absolutos. En este supuesto vamos a considerar que nosotros hemos realizado ventas a través de los años. Estas ventas son en unidades. Y me dice que en el 2015 vendí 100 unidades, en el 16 110. Entonces, tengo que ver en este momento el incremento que se genera de un año a otro. De 100 a 110, mi incremento fue absoluto, es de 10 productos más. De 110 a 130, mi incremento absoluto es de 20. De 130 a 150, mi incremento es 20. Y de 150 a 180, mi incremento es de 30. Una vez que yo tengo todos los incrementos, los voy a sumar. Y todos los incrementos que tengo son de 80. Estos incrementos que yo tengo, que son de 80, se han generado durante 4 años. Entonces, voy a establecer el promedio de incremento. Y digo, ok, mi incremento en promedio
el que yo espero en promedio, pues voy a decir, se ha generado 80 productos que se han incrementado a lo largo de 4 años. Entonces, en promedio, el incremento por año sería de 20 productos. Por lo cual, mi venta estimada o esperada, yo venía vendiendo 180 productos. Y estoy esperando un incremento de 20. Entonces, mi presupuesto de venta, mi venta estimada o la meta que yo deseo alcanzar para vender son de 200 productos. Bien, es una cantidad fija, la que yo estoy esperando vender son 200 productos, no tiene ningún parámetro, es una cantidad fija. Me voy con el procedimiento de incrementos porcentuales. En el de incrementos porcentuales, obvio, también voy a tener los datos históricos de las ventas que se han realizado en la organización. Y en este caso digo, ok, de 100 productos que yo vendía en el 2015 a 120 que yo estoy vendiendo en el 2016, mi incremento es de 20 productos, pero necesito saber cuánto representa en porcentaje. De 100 a 120, en automático yo te podría decir que es el 20%. El 20% establecido en número es 0.2. O bien también puedo establecerlo de la siguiente manera, que sería 120 entre 100 y ya me da, sería igual a 120, perdón, serían los 20 que están incrementando entre los 100 productos. Y me dice que mi incremento es de 0.2. Ahora, de 120 a 130, mi incremento es de 10. Lo que yo voy a hacer, voy a colocar estos 10 y los voy a dividir entre el año anterior para saber cuál es el incremento que se generó de un año a otro. Lo mismo vamos a realizar con el... Te voy a hacer un poquito más amplia la pantalla. De 130 a 140, pues nuevamente yo tengo un incremento de 10. Ese incremento de 10 necesito saber la proporción con respecto al año anterior y me dice que es 0.079. Continúo estableciendo y mi incremento de 140 a 150 son 10. Lo divido entre lo del año anterior y mi proporción o mi incremento porcentual es de 0.071. Una vez que yo ya tengo los incrementos, al igual que en el otro método, voy a obtener mis sumatorias. Obtengo mis sumatorias y todo mi incremento porcentual es de 0.43. Pero al igual que en el método anterior, yo voy a tener que dividir este incremento de 4 años y sacar el promedio para un solo año. Entonces divido entre el 4. La división se da entre el número de incrementos o decrementos. Entonces aquí me dice que mi incremento va a ser del punto 10.79. Es decir, el incremento que yo estoy esperando es, yo vengo vendiendo 150 productos y en teoría se debe de incrementar en un 0.10%. Entonces voy a tener un incremento de 16.18 productos. Como estoy hablando de productos, aquí el término es únicamente productos. No puedo decir que es una camisa y una manga si hablara de que la camisa fuera mi producto. Entonces, por lo tanto, voy a considerar que son 16. Mi venta esperada o estimada para el año 2020, aquí sí sería importante señalar la que yo estoy esperando
Estoy tomando en consideración los años anteriores y ahora el año que yo estoy presupuestando es el año 2020. Y en este caso sería igual a 150 que yo vengo vendiendo del año anterior, más el incremento que espero vender, son 156. Esto es en cuanto a lo que son presupuestos fijos. Voy a hacer uso de incrementos absolutos e incrementos porcentuales. No obstante, me decía que mi clasificación me dice que pueden ser fijos o pueden ser flexibles. Entonces, para establecer un presupuesto flexible voy a hacer uso de otro modelo matemático, que es el modelo o el método de regresión. En este método de regresión voy a hacer uso de fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas me dice que va a ser de una ecuación lineal. Y es igual a A más BX. En esta ecuación lineal hay incógnitas que yo necesito determinar, como la incógnita A, que me dice que va a ser igual a la sumatoria de X por la sumatoria de Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de XY entre el número de términos por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Tengo de cada una de las incógnitas cada una de sus ecuaciones. Lo importante aquí es únicamente saber aplicarla. En esta ecuación estoy determinando una incógnita. La incógnita es Y. Y esto te estoy comentando que es para establecer el presupuesto de ventas. Entonces, Y equivale a lo que serían las ventas. Las ventas que yo espero tener o las ventas que yo estoy considerando presupuestar. Por lo tanto, voy a empezar a asignar datos. Te establezco el siguiente supuesto con el propósito de aplicar la fórmula. Tengo ventas que son de 100, 120, 140 y 160. Creo que son demasiado fijas. Vamos a hacer una pequeña variación. 145 y 160. Y por otra parte también tengo existencias de mercancía. Estoy hablando en términos de producto, en unidades, en ambas situaciones, tanto en ventas como en existencias, hablo del término de productos. Ahora bien, me dice mi incógnita son mis ventas presupuestadas. Esas ventas presupuestadas, que sería mi incógnita con esta ecuación lineal, sería Y. Entonces, venta sería igual a Y. Y esta Y se ve sujeta a X. X sería, por lo tanto, las existencias. Mis ventas y mis existencias tienen una relación. A mayor ventas, menor existencia, a menor ventas, mayor existencia. Entonces, mi relación XY son los términos de venta y de existencia. Una vez que ya tengo identificadas las literales, voy a proceder a aplicar la fórmula, cada una de las fórmulas, solo que aquí debo de visualizar que en este formulario me está hablando de X cuadrada, me está hablando de la sumatoria de Y, me está hablando de la sumatoria de X, de la sumatoria de XY. Entonces conviene previamente hacer un análisis de estos datos. Voy a recorrerlos un poco. Y empiezo a determinar. Me dice entonces que yo debo determinar la sumatoria de cada uno de esos términos. La primera que me pide es Y. Ya los tengo identificados, es únicamente pasar los datos. Entonces, como ya tengo identificado Y, que son 100 unidades en el primer año, 120 en el segundo, 145 en el tercero, ya tengo la facilidad para poder sacar mi sumatoria, porque me está pidiendo aquí sumatoria de Y.
saco la sumatoria que está en la parte superior y ya tengo mi sumatoria de Y. Obvio, no son pesos, aquí sí es importante distinguir que no son pesos, son unidades. Son 525 unidades las que yo estoy, la sumatoria de las ventas en todos los años. Ahora, continuaría con X. X ya determiné que son las existencias. Nuevamente es únicamente retomar para mi tabla los datos que tengo y obtener parte de la fórmula que se tiene establecida. Y nuevamente me está indicando que las existencias son 65. Por otra parte me pide X cuadrada y Y cuadrada. Se me ha dificultado un poquito poner esta parte de disminuir este numerito de cuadrado. Quiero comentarte que es la X al cuadrado. Perdón, no he podido detectar cómo ponerlo. Y esta sería Y al cuadrado. Muy bien, pues empiezo a determinar. Y al cuadrado sería multiplicar 100 por 100. 100 por los mismos 100. Eso es Y al cuadrado. Lo único que voy a hacer es sacar el cuadrado de todas y cada una de las cantidades. 120 por 120, 145 por 145. Y finalmente voy a obtener mi sumatoria. Una vez que yo ya obtenga la sumatoria, voy a obtener también X al cuadrado. Y X al cuadrado pues es 10 por 10. Entonces, o elevar 10 al cuadrado con una fórmula por 10. Lo mismo voy a realizar con todas las existencias en cada uno de los años. Recuerda que estoy aquí marcando los años en esta parte. Y obtengo la sumatoria. ¿Qué otro dato me pide? Me pide el de XY, multiplicar X por Y. Me dice aquí en este apartado la sumatoria de XY. Nuevamente, XY. Y vamos a limpiar estas celdas. XY pues es únicamente la multiplicación de Y por X o X por Y. El orden de los factores no altera el producto. Hago la operación en todos los casos, pero lo que me importa es que dice sumatoria de XY. Entonces, aquí obtengo la sumatoria de todo XY y obtengo los resultados. Una vez que ya tengo la información que requiero para hacer mis fórmulas, únicamente voy a aplicarlas. Entonces, vamos a... Vamos a inmovilizar la pantalla unos momentos para poder trabajar. Espero que funcione. No funcionó adecuadamente. Quizás es aquí. Vamos nuevamente a hacer el intento y si no vamos a continuar, ¿ok? Ahora bien, en este caso, lo que son estas cantidades, que obvio me faltó ahí considerar que no son pesos, es cantidad, es un número de productos. Son 1173 productos y no hay puntos a considerar. Entonces, ya que tengo las sumatorias, en sí estos son todas las sumatorias.
Y con estas sumatorias lo único que voy a hacer es aplicar mi fórmula. La primera fórmula que yo tengo que aplicar la voy a ampliar un poquito a efecto de que tú la observes. Y me dice que voy a determinar la incógnita A. Y la incógnita A se determina con la sumatoria de x cuadrada, que en este caso sería 1173. Entonces empiezo a acomodar mis números. Empiezo con la incógnita A. Y en mi incógnita A está que va a ser igual a 1173. Continúo con la fórmula. Y la fórmula me dice que va a ser multiplicada por la sumatoria de y. La sumatoria de y son 525. Entonces, ahorita no me es posible poner los paréntesis, pero yo debo de asumir que es una multiplicación. Entonces, esto es igual a sumatoria de y, 525. Toda esta operación le voy a restar la sumatoria de x y por la sumatoria de xy. Entonces continúo, sumatoria de x, la anoto, sumatoria de x creo que hago hincapié de que todo es número, porque constantemente me está modificando. Y además es número sin decimal. Son 65 productos. Sigo checando la fórmula y es sumatoria de x por sumatoria de xy. La fórmula la tendrás disponible cada que quieras checarla en la plataforma. Y va a ser sumatoria de xy 9020. Perfecto, continúo con mi fórmula para determinar la incógnita A. Y nuevamente en la incógnita A me dice que va a ser el número de términos. En este caso, pues el número de términos fueron 4 años. Mi número de términos son 4. El 4 lo voy a multiplicar por la sumatoria de x al cuadrado. El x al cuadrado está aquí y su sumatoria está aquí. Entonces me dice la sumatoria de x al cuadrado. Bien, vamos a nuevamente a reconsiderar, anotar la información que va a ser 4, el número de términos. Y ese 4 lo voy a multiplicar por sumatoria de x cuadrada, 1173. Ahí está. Y me dice que a esto le voy a restar la sumatoria de x al cuadrado. X es su sumatoria son 65. Estos 65 los debo de elevar al cuadrado. Entonces voy a decir que en este caso va a ser la cantidad de 4225. Estos decimales, ok. Una vez que yo ya tengo estructurada toda la fórmula y al parecer ya la apliqué por completo, ya agoté, muy bien. Ya tengo que realizar las operaciones. Estos multiplican y una vez que se multiplique, estos también multiplican. Vamos a empezar a hacer las operaciones. Sería igual a 1173 por 525. Y después estaría considerando una multiplicación de 65 por 9020. Realizo, una vez realizada la multiplicación, continúo anotándolo en
en el formato respectivo. Muy bien. Ahora, en el siguiente apartado, continuando con lo que es la fórmula, voy a establecer que n lo debo de multiplicar por x, por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, nuevamente aquí, n, que son 4, lo debo de multiplicar por x al cuadrado. Y le debo de restar la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, aquí está. Ya está incluso mi sumatoria de x al cuadrado, ya la había desarrollado, ya nada más la voy a colocar. Y ya tengo los elementos suficientes para realizar mi operación. Únicamente me dice que a los 615.825 le debo de restar los 586.300 y a 4.692 le debo de restar 4.225, obteniendo un resultado que sería la incógnita de A. Su resultado sería de 63.22. Continúo con la siguiente incógnita, que es la incógnita B. Y en la incógnita B vamos a determinar nuevamente la fórmula. Y la fórmula me indica que B es igual a n por sumatoria de xy. N es el número de términos. Recordamos que el número de términos es 4 y la sumatoria de xy es 9020. Lo vamos a abreviar un poquito, pero vamos a establecerlo. Es más, vamos a bajar un poquito la tabla para que tú puedas observar la fórmula y su aplicación. Ahí está. Y ahora bien, voy a tomar los datos que debo de tomar para efecto de establecer la fórmula. Me dice que es n que debo de multiplicar por xy. N habíamos quedado que son 4 los términos. XY debe de estar en este espacio, solo que tenemos que recorrer para observarlo. XY va a ser 9020. Y me dice que va a ser también, debo de restar a esto la multiplicación que se realice entre la sumatoria de x por la sumatoria de y. Nuevamente, sumatoria de x. Me voy a los datos, sumatoria de x son 65. Y estos datos los debo de multiplicar por la sumatoria de y. Entonces, este dato lo voy a multiplicar por la sumatoria de y. Bien, ya tenemos la sumatoria de x y sumatoria de y. Y en la parte inferior nuevamente me dice la fórmula que es n. Nuevamente la voy a subir para hacer el comparativo y me logres captar la información. Aquí tengo la determinación de A. Si yo observo la fórmula de A y la fórmula de B, en el denominador está la misma operación,
que es el número de términos por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Es decir, el resultado que me dio en el denominador en A es el mismo resultado que me va a dar en el denominador en B. Entonces, por lo tanto, ya nada más tomo el denominador de A y el denominador de A fue 467. Ya nada más voy a tomar su denominador porque la operación que me indica es exactamente la misma que se realizó en A. Y si en un momento determinado yo quisiera ya de alguna manera especificarla toda, pues tendría que hacer únicamente volver a indicar que son 4 por 1173. Perdón, vamos a volver a pegar. En pegado especial voy a poner números. Esos son los números que yo tendría que hacer la operación. Entonces, voy a continuar con mi fórmula, con la aplicación de la fórmula. Vuelvo a arrastrarla para que la pueda seguir observando. Y me dice que es n por la sumatoria de xy. Obtengo mi resultado, es una multiplicación, es 4 por 9020. Y continuaría, en el segundo apartado me dice que debo de multiplicar la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces sería la sumatoria de x por la sumatoria de y. En la parte inferior el resultado pues sería igual a n por 1173 y lo mismo a esto le debo de restar la cantidad de x cuadrada que sería esta cantidad, ya está elevado al cuadrado. Y para terminar obtendría mis resultados. Numerador son 36.000 menos 34.000. Denominador es igual a 4.000 menos 4.225. De tal manera que B sería igual a 1955 entre 467. Y tengo el resultado de B. Ya tengo dos resultados, dos incógnitas, entonces ya puedo obtener lo que son la ecuación lineal. En la ecuación lineal me indica que es y es igual a A más bx. Voy a copiarla para que la podamos visualizar de manera inmediata. Entonces, y es igual a A, busco el resultado que me dio A y lo anoto que son 63.22. Y B también ya lo tengo, ya tengo su resultado, solo que aquí hay un problemita, me va a hacer falta X. B lo anoto en automático, B también está en la incógnita que son 4.18 y X. Por último, X se obtiene o se determina a través de alguno de los métodos que se han visto anteriormente, como lo que es el método de incrementos absolutos o de incrementos porcentuales. Nuevamente, entonces, haciendo uso de esos métodos, yo voy a determinar lo que son las existencias esperadas. Voy a hacer una estimación de las existencias, porque lo que yo estoy obteniendo es el presupuesto de ventas estimadas. Entonces, también tengo que hacer una estimación de las existencias. Para hacer esa estimación de las existencias, nuevamente digo, a través del método de incrementos absolutos, lo voy a mostrar aquí al lado. De 10 a 12, mi incremento absoluto es de 2. De 12 a 20, mi incremento absoluto es de 8. Y de 20 a 23, mi incremento absoluto es de 3. Una vez que tengo los incrementos absolutos, voy a obtener la sumatoria
y me dice que son 13, pero estos 13 productos de incrementos que se dieron en las existencias se dio en 3 años. Entonces, como es en 3 años, voy a sacar su promedio, y para sacar su promedio lo voy a dividir entre 3. Entre 3, que son los incrementos, y me dice que son 4.3. Por lo tanto, las existencias que yo espero tener serían 23 más 4.3, serían 27.33. Como son parte de una fórmula, en este caso voy a tomar todos los decimales y voy a decir que x es igual a 23.33. Anoto aquí. X es 27.33 y es una operación. Podría poner mis paréntesis únicamente para indicarlo, solo que me estaría tardando un poquito más, pero vamos en este caso a establecer los paréntesis que son operación. Aquí hay una operación que es 4. No sé si se alcance a ver mucho, pero vamos a establecerla más oscura. Control C, Control V. Aquí sería el otro paréntesis de que vamos a hacer la operación entre ambas cantidades. Vamos a volver a establecer el cierre del paréntesis. Y en el cierre del paréntesis marco un poco más y luego digo Control C, Control V. Bien, ya una vez que tengo la fórmula únicamente procedo a calcularla y me dice que voy a tener, mi cantidad que voy a tener son 63.22 y a esto lo debo de sumar la cantidad resultante de esta multiplicación, que son 4.68 más, por 27, ¿ok? Punto 33. Y ya obtengo lo de Bx, de tal manera que Y va a ser igual a la cantidad que resulte de sumar 63 más 144. Y me dice que de momento mis ventas esperadas para este ejercicio, que en el que venía vendiendo 100, 120, 145, 160, para el 2020 yo voy a vender la cantidad de 177. No obstante, este método matemático tiene un margen de error y ese margen de error incluso es calculado a través de la fórmula respectiva. El margen de error se tiene identificado a través de la siguiente fórmula. E es igual a la raíz de la sumatoria de y al cuadrado menos la operación de multiplicar a por la sumatoria de y menos la operación de multiplicar b por la sumatoria de xy entre n menos 2. Muy bien, ya que tengo identificada la fórmula, la voy a aplicar y nuevamente, al igual que lo que hice con la fórmula de b, voy a arrastrar la fórmula del error para poder aplicarla. La voy a poner aquí de momento, después la quito y me dice que va a ser igual a la sumatoria de y cuadrado. Busco la sumatoria de y cuadrado que está en este apartado, solo que debo de descubrir cuál es la cantidad y la sumatoria de x cuadrado, aquí está la sumatoria, son 71.025.
Entonces empiezo a aplicar mi fórmula. La sumatoria de y cuadrado es igual a 71.025. Nuevamente es número y no quiero decimales. O bueno, si salen, pero ya. Posteriormente debo de multiplicar a por la sumatoria de x. A yo ya lo había determinado. La operación de a es 63.22 y lo debo de multiplicar por la sumatoria de y cuadrado. Entonces, la y cuadrada nuevamente, es la sumatoria de y, lo siento, es sumatoria de y. Y la sumatoria de y me dice que son 525. Anoto mis datos y me dice que a lo debo de multiplicar por la sumatoria de y, que son 525. Y por último me dice b, el dato de b, que aquí lo tengo al lado. B lo debo de multiplicar por la sumatoria de XY. Es este apartado, B por sumatoria de XY. Aquí tenemos XY, nada más hay que descubrir porque recuerden que estamos ocultando celdas. Y aquí está. La sumatoria de XY son 9020. Le voy a dar control C a esos 9020 y los ubico en la fórmula. Ya una vez que tenga los 9020, me dice que va a ser n, el número de términos, que en este caso son 4 términos menos 2. Ahí está. Y a todo esto se le va a determinar raíz cuadrada. Yo ya debo de estar consciente que voy a determinar raíz cuadrada, solo que ahorita no voy a hacer el dibujito de la raíz, sino voy a ir directo a la operación. En esta operación me dice que voy a ir siguiendo aquí, voy a poner la sumatoria de y, sigue siendo la misma cantidad que tengo en la parte superior. Listo. Y también me dice que voy a considerar a por la sumatoria de y. Es decir, voy a multiplicar a por sumatoria de y. Lo multiplico. Y también me indica que una vez que realicé esa operación, voy a restar, esto sí es importante, voy a restar, lo vamos a agregar un poquito más acá, voy a agregarlo y voy a multiplicar la operación que resulte de b por xy. Entonces establezco la operación de b por la sumatoria de XY y obtengo mi resultado. Y obvio, 4 menos 2, que es el número de términos menos 2, son 2. Realizo mi operación y digo que voy a, nuevamente con esta ecuación, es la sumatoria de y cuadrada menos la multiplicación de a y por sumatoria de y y por último b por la sumatoria de xy. Hago la operación, es únicamente resta y me indica que va a ser de 72 y esto lo debo de dividir entre 2 y voy a obtener un resultado que son en este caso de 36. A 36 yo le debo de obtener la raíz cuadrada.
Entonces voy a decir que raíz, raíz buscar y voy a poner entonces raíz. Ya está aquí raíz. Le doy a aceptar y me dice que el número que voy a considerar es este y le doy a aceptar. Me dice que el error, siempre el resultado de una raíz me va a dar positivo o negativo, es decir, me va a dar 6 positivo o también en negativo, 6 negativo. ¿Por qué? Porque multiplicar menos 6 por menos 6, menos por menos me va a dar más y me van a dar los 36. O es lo mismo que me da en positivo, 6 por 6 serían 36. Una vez establecido lo que es el error, me dice que el error puede ser de 6 positivo o de 6 negativo. Este error lo involucro directamente a lo que es la ecuación lineal. Ok, y vuelvo a ver aquí mi ecuación lineal. Y en mi ecuación me dijo que las ventas eran de 177. Y nuevamente vuelvo a reconsiderar. Ok, las ventas son de 177. Pero de acuerdo con el error, puedo tener un error positivo y uno negativo. El positivo va a ser de 6 y el negativo es de menos 6. Y con ello voy a indicar entonces que van a surgir ventas optimistas y ventas pesimistas. Es decir, voy a tener un parámetro para vender. En las ventas optimistas, como esto es positivo, voy a sumar mi error, 177 más 6, 183 productos. Y en el caso contrario son 177 menos 6, solo que para efectos matemáticos, como tengo negativo, son 171. Recuerden que es un presupuesto, entonces los presupuestos ahora sí en este momento ya puedo decir que estoy hablando en un momento del producto. Si hablo de camisas son 183 camisas, no puedo decir que son 183.68 camisas. Entonces voy a tener ventas optimistas de 183 camisas o ventas pesimistas que serían de 171 camisas. Solo que no lo agregué adecuadamente, 171 camisas. Entonces, con este presupuesto es un presupuesto flexible. En este presupuesto flexible me dice que yo voy a vender de 171 productos hasta 183. Lo mínimo que puedo vender son 171 y esto puede irse hasta 183. Mi meta sería alcanzar 183, pero les voy a aceptar algo mínimo. Es decir, me da un parámetro. Pues bien, chicos, esto sería todo de momento para establecer el presupuesto de ventas. Espero la información les sirva. Obvio, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Saludos, un gusto.